Bienvenidas y bienvenidos a esta experiencia de transformación personal y financiera. A lo largo de esta sesión ampliaremos y profundizaremos en conceptos y reflexiones que te permitirán identificar los moldes mentales heredados y convertirlos en herramientas de gran impacto para tu crecimiento. Queremos que, al finalizar este recorrido, sientas que tu relación con el dinero y tu vida en general evolucionan hacia un panorama mucho más pleno y satisfactorio. Durante este encuentro buscaremos retomar la energía que experimentaste en las primeras secciones de esta formación. Si aún no has revisado los contenidos anteriores, desde el video 1 hasta el 6, te recomendamos hacerlo para asentar la base teórica y seguir la secuencia lógica que guía esta experiencia. Nuestra intención es que todo el camino recorrido culmine ahora en algo mucho más práctico, trascendente y, sobre todo, aplicable a tu día a día. Este es el momento en el que, tras comprender la importancia de la conciencia y ponerle nombre a nuestras creencias y moldes mentales, avanzaremos hacia estrategias concretas. Analizaremos cómo impulsar cambios que liberen tu potencial, cómo desarrollar una conciencia más profunda y qué prácticas sencillas pueden llevarte a reprogramar tu relación con el dinero y a elevar tu nivel de autocontrol en todos los ámbitos de tu existencia. Te doy la bienvenida a esta etapa más práctica y transformadora de tu formación. Queremos que, al concluir esta sesión, dispongas de un conjunto de recursos tácticos y reflexiones que te ayuden a dar pasos determinantes en tu propio desarrollo personal y financiero. Antes de sumergirnos en técnicas específicas, conviene retomar y afianzar algunos puntos clave que, sin duda, han marcado los cimientos de este viaje. 1. Creencias y herencia. Desde la infancia, absorbemos ideas y actitudes acerca del dinero y el éxito de nuestro entorno familiar y cultural. A menudo las hacemos nuestras sin cuestionarlas, y eso modela nuestras expectativas de vida. 2. Gafas mentales. Funcionamos con filtros a la hora de percibir la realidad. Podrías tener gafas que te impulsen al pesimismo y la desconfianza, o que te orienten a la gratitud y la oportunidad. Identificar esas gafas es clave para iniciar un cambio interior. 3. Sectores de la realidad. Cada persona vive en un sector distinto, donde solo ciertas facetas son visibles. Dos individuos pueden mirar lo mismo y tener conclusiones opuestas, porque sus linternas enfocan aspectos distintos del bosque de experiencias. 4. Condicionamiento temprano. Estudios recientes avalan que nuestras creencias básicas influyen en cómo interpretamos hasta una simple película. Comprender esto nos alerta sobre el poder de la mente para crear y sostener narrativas. 5. Autoconcepto y autoestima. La felicidad no depende solo de los recursos materiales, sino de la manera de interpretar lo que sucede. Una autoestima sana, basada en la autoconfianza y la autonomía, permite ver la realidad con matices más constructivos. Estas ideas constituyen la raíz de la transformación que estamos por afianzar en las próximas páginas. Recuerda que no se trata de memorizar teorías, sino de asimilarlas para aplicarlas en tu vida cotidiana, logrando cambios reales y duraderos. Reflexionemos sobre otros factores importantes que forman parte de nuestra manera de pensar y de nuestra relación con el dinero. 1. Autosabotaje. Si no examinamos a fondo nuestras creencias, corremos el riesgo de frenar nuestro propio crecimiento, posponer proyectos prometedores y hasta revertir avances obtenidos por simple temor o inseguridad. 2. Ansiedad y presión externa. Empezar una formación, cambiar de trabajo o decidir una inversión puede producir estrés y angustia, en parte por la mirada de otros y en parte por las expectativas que nos imponemos a nosotros mismos. 3. Sesgos cognitivos en finanzas. Existen trampas de la mente como el efecto anclaje, el efecto halo, el falso consenso, la aversión a la pérdida y el FOMO. Su conocimiento y gestión no solo evitan errores costosos, sino que amplían nuestra capacidad de decisión más allá de lo convencional. 4. El carruaje, el caballo y la mente. La metáfora de un carruaje, los proyectos, tirado por un caballo, las emociones, muestra cómo, sin un control consciente, el caballo puede desbocarse y desviarnos de nuestras metas. En este punto, ya cuentas con una base teórica sólida, conoces el origen de muchos bloqueos,
Comprendes cómo las emociones se enredan con las decisiones financieras y adviertes que cambiar implica examinar con detenimiento tus moldes mentales. El paso siguiente es desarrollar la conciencia necesaria para actuar con autonomía y creatividad. En esta sección avanzaremos hacia lo que podríamos llamar la transformación práctica. Sin embargo, antes de entrar en detalles, te invitamos a mantener una actitud de apertura y humildad. Aunque las herramientas que presentamos nacen de experiencias y estudios de años, no son verdades absolutas. Más bien, constituyen un menú de posibilidades que cada persona debe probar y ajustar a su realidad. A veces, nos topamos con ideas que, de inmediato, despiertan una resonancia positiva. Otras veces, nos resultan extrañas o incluso incómodas. Ambas reacciones son válidas y pueden revelar aspectos profundos de nuestra personalidad que vale la pena explorar. El cambio real proviene de la conciencia de que hay otras formas de actuar y de la voluntad de incorporar nuevas estrategias. Ten en cuenta esta apertura durante los ejercicios, pues es la clave para que tu experiencia sea verdaderamente transformadora y viral en tu propio entorno. Para comprender en profundidad el proceso de transformación interior, es fundamental ahondar en un concepto central, la voz interna. Nos acompaña desde que tenemos memoria y se presenta como un diálogo incesante. Juzga, evalúa, imagina futuros posibles o critica todo lo que hacemos. Esa voz interna se vuelve más intensa cuando estamos preocupados o ansiosos. Puede convencernos de que no somos capaces, de que el proyecto es demasiado grande o de que ya es tarde para emprender un cambio. Resulta vital darnos cuenta de que esa voz no es la verdad, sino una producción mental basada en aprendizajes y patrones del pasado. Observa cómo funciona. Si vieras a alguien discutiendo solo en medio de la calle, te parecería extraño. Sin embargo, eso mismo sucede dentro de tu mente cuando discutes contigo mismo, una y otra vez, sobre el mismo tema. Conocer y descifrar ese mecanismo es el primer gran paso para desactivar la autocrítica destructiva o la perpetua duda que limita el crecimiento. La pregunta esencial es, si la voz habla, ¿quién escucha? Cuando reflexionas sobre esta cuestión, descubres que hay un observador interno, una conciencia capaz de notar los pensamientos, las sensaciones y las emociones sin enredarse con ellas. Puedes darte cuenta de que tu corazón late y de que tus pulmones se llenan de aire sin que tú, como voluntad consciente, les ordenes hacerlo. Del mismo modo, muchos pensamientos brotan sin que los convoques. Ese observador, que es la conciencia misma, te permite verte desde fuera y reconocer que no eres tus pensamientos, sino alguien que los presencia. Esta distinción cambia radicalmente la forma de enfrentar los retos cotidianos. Si eres capaz de ver un problema sin fundirte con él, entonces puedes actuar con mayor objetividad. Dejas de ser un simple reactor emocional y pasas a ser un estratega que diseña soluciones basadas en lo que realmente ocurre y en tu potencial para manejarlo. La meditación y la respiración consciente brindan un ejemplo práctico de cómo entrenar esa capacidad observadora. Cuando te centras en inhalar y exhalar, cortas por un instante la corriente interminable de pensamientos. No es que dejes de pensar, sino que te vuelves capaz de percibir la actividad mental desde un lugar distinto. Con la práctica, aprendes a no apegarte a cada imagen negativa o suposición catastrófica que aparezca en tu mente. En vez de fusionarte con la ansiedad, la contemplas, notas sus características y, si es necesario, la sueltas. Este proceso es crucial para lidiar con el estrés y las dudas que surgen en el ámbito financiero y profesional. Además, la respiración consciente te ayuda a reequilibrar el cuerpo, aportando calma en momentos de tensión. Al inhalar, te abres a la experiencia. Al exhalar, sueltas aquello que no deseas retener, sea pensamiento, emoción o tensión muscular. Con el tiempo, esta simple práctica puede transformar tu manera de vivir y de relacionarte con el dinero. Diferenciar entre mente y conciencia es otro paso poderoso. Tu mente es esa usina de pensamientos y recuerdos que funciona a las 24 horas. La conciencia es quien se da cuenta de que la mente está activa. De hecho, si no pudieras observar tus pensamientos, estos pasarían totalmente inadvertidos, como si fueran algo propio e inescapable. La relevancia de esto radica en que,
al saber que no eres tu mente, sino la conciencia que observa, ganas libertad. Puedes distanciarte de las historias que tu voz interna cuenta. Por ejemplo, si tu mente te dice esto es un desastre o no tienes la capacidad para manejar tal o cual reto financiero, ahora puedes cuestionarla. Le dices, gracias por tu alerta, pero veré si es cierta o no. Al cambiar tu relación con los pensamientos, transformas tu percepción de la realidad. Ya no vives en el piloto automático de reaccionar a cada pensamiento, sino que revisas, matizas y decides conscientemente cómo actuar. Imagina la experiencia de entrar a un cine de realidad virtual avanzada. Sientes la vibración de los asientos, percibes olores sincronizados con la trama y te rodea un sonido en 360 grados. En poco tiempo, olvidas que todo es una proyección y te sumerges por completo en la historia. Si es de terror, te sobresaltas; si es dramática, hasta puedes llorar. Pues lo mismo ocurre en la vida cuando creemos ser el problema y no identificamos la ilusión mental que lo magnifica. El gran salto de conciencia se produce en el instante en que dices, es solo una película. Entonces comprendes que, aunque las sensaciones son vívidas, no te definen ni son la realidad total. Esto se traduce en la vida cotidiana como tengo un problema, pero no soy el problema. Ese simple paso abre la puerta a la serenidad y te permite responder con eficacia. Existen varios niveles de conciencia ante los desafíos que enfrentamos. 1. Fusión total. Crees que tú y el problema son uno. Te inunda la impotencia y no ves salida. 2. Reconocimiento. Empiezas a percibir que existe un problema, pero todavía no lo has separado de tu identidad. Sin embargo, el mero hecho de reconocerlo marca un avance. 3. Metacognición. Descubres que eres consciente de ser consciente. Observas tus propios pensamientos y emociones con algo de distancia. Ya no te pierdes del todo en el torbellino emocional, sino que consigues perspectiva para decidir. Este nivel de metacognición constituye un punto de inflexión. Deja de arrastrarte el miedo y en su lugar surge una capacidad de observación que se vuelve tu aliada incondicional. Para gestionar las emociones de forma efectiva, es clave dar un paso atrás y reconocerte como observador, no como víctima. Cuando la ansiedad o el temor se presentan, lo primero es admitir que están ahí. Por ejemplo, si sientes ansiedad por invertir tus ahorros, observa cómo se expresa en el cuerpo, un nudo en el estómago, palpitaciones o sudoración. Date cuenta de que esa sensación es una señal de alerta, no la verdad absoluta de que todo va a salir mal. De igual modo, si el miedo al fracaso aparece cada vez que te planteas un nuevo proyecto, puedes examinar qué aspectos del temor responden a experiencias pasadas o comentarios de terceros. Tomar distancia te da espacio para verificar si el miedo es razonable o solo un eco de la voz interna. Este cambio de perspectiva abre la puerta a una mayor libertad emocional. En vez de reprimir o ceder a la emoción, la integras como un dato más en tu toma de decisiones. Al hacerlo, te mueves fuera del piloto automático y entras a un terreno donde tu conciencia diseña tus respuestas. La práctica de los sueños lúcidos es una metáfora muy ilustrativa. Cuando sueñas lúcido, eres consciente de que estás soñando y, por ende, tienes la opción de volar o cambiar el entorno a voluntad. Esto surge al entrenarte para reconocer, en medio del sueño, que todo lo que ves es una creación de tu mente. En la vida diaria ocurre algo parecido. Si no te entrenas en la conciencia, reaccionas como en un sueño normal, creyendo que no hay alternativa. Pero cuando desarrollas la metacognición, te despiertas en la realidad y comprendes que, aunque veas obstáculos externos, gran parte de ellos está mediada por tu percepción interna. Tienes así la oportunidad de hacer ajustes, de redirigir tu energía y de aprovechar lo que antes parecía un problema sin solución. Cultivar la atención consciente cada día te ayudará a despertar dentro de tus rutinas. Por ejemplo, cuando te das cuenta de que tu mente ha entrado en bucle de preocupación, recuerdas, es un pensamiento, no una realidad inamovible, y puedes decidir desviarte hacia un enfoque más constructivo. Para entrenar la metacognición de forma constante en tu vida diaria, puedes realizar prácticas sencillas pero potentes. 1. Pausas conscientes. Cada hora,
Detén lo que estés haciendo por unos segundos. Cierra los ojos, respira hondo y pregúntate, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Identifica la emoción sin enjuiciarla. 2. Registro mental. Si puedes, anota brevemente esos pensamientos para, al final del día, revisarlos y ver patrones repetitivos. Esto te da un mapa de qué asuntos capturan más tu mente. 3. Observación corporal. Revisa si en tu cuerpo se acumula tensión, hombros rígidos, mandíbula apretada, respiración superficial. A medida que respiras conscientemente, intenta soltar esos puntos de rigidez. 4. Egreso a la actividad. Después de este mini intervalo, retoma tus tareas con una perspectiva refrescada. Verás cómo esa breve práctica reduce la velocidad de tu mente y te ayuda a decidir con más calma. A medida que repitas estas pausas, tu mente aprenderá a autodetectar momentos de estrés o dispersión, generando así un hábito de conciencia que impacta todas las áreas de tu vida. ¿Por qué resulta tan difícil mantener la conciencia? La inercia mental es enorme, producto de años e incluso décadas de vivir en automático. Además, la sociedad moderna promueve ritmos acelerados y la búsqueda de resultados inmediatos. Raramente se valora la introspección o se fomenta la calma interior. La mente, diseñada para ahorrar energía, opta por respuestas aprendidas. Cuando ya tienes un esquema mental, lo utilizas sin cuestionarlo, pues resulta económico para el cerebro. Romper esa inercia pide disciplina. Cada acto de conciencia es como un músculo que ejercitas y requiere tiempo para fortalecerse. Aún así, la recompensa es enorme. Al vencer la fricción inicial, descubres una forma más pausada de vivir, con una claridad y productividad superiores. Dejas atrás la sensación de vivir corriendo y sintiendo que no avanzas, para transitar un camino en el que realmente eliges hacia dónde dirigirte. Un error frecuente en esta senda de autoconocimiento es caer en el juicio constante de uno mismo. Pensamos, no debería estar triste o ansioso, o soy débil por sentir esto. Pero juzgar una emoción o un pensamiento negativo lo refuerza. La crítica interna se convierte en un círculo vicioso que agrega más tensión a la mente. La propuesta es observar esos estados con neutralidad y permitir que pasen sin aferrarnos. Un pensamiento negativo existe, lo atiendes, lo nombras, y después lo dejas ir. Si luchas contra él, le das atención y energía, y lo harás más grande. Si lo reconoces con ecuanimidad, se disuelve antes y no genera tanto impacto en tu humor o tu conducta. Aplicado a la parte financiera, esto significa que, si te descubres con miedo por la volatilidad de un mercado, no entres en pánico ni te avergüences por sentirlo. Obsérvalo, dale espacio y, al liberarte de esa emoción desbordada, evalúa los datos de manera realista. En sesiones anteriores se habló de la técnica de dejar ir. Aquí la profundizamos para que puedas integrarla en tu rutina. 1. Localiza la emoción. Pregúntate, ¿dónde estoy sintiendo la ansiedad o el miedo? Tal vez en el pecho, en la garganta, en el vientre. Esto evita que la emoción quede difusa y te abrume. 2. Siéntela sin juicio. En lugar de tratar de anularla, concéntrate en ella durante unos segundos. Observa su intensidad y si fluctúa. 3. Respira conscientemente. Inhala y exhala, enviando la atención a esa zona. Deja que la emoción exista, reconociéndola como temporal. 4. Suéltala. Visualiza cómo, con cada exhalación, la emoción fluye hacia afuera. Observa cómo se diluye la carga, aunque no siempre desaparezca del todo. Este proceso resulta útil, sobre todo cuando nos enfrentamos a decisiones que involucran riesgos o incertidumbres. Al limpiar la carga emocional, actuamos con mayor templanza y sensatez. Tal vez te preguntes, ¿de qué forma influye esto en mi relación con el dinero o con la inversión? La respuesta es sencilla. Toda decisión financiera está impregnada de emociones, ya sean ilusiones o temores. Si esas emociones se desbordan, entras en conductas como comprar de forma impulsiva por FOMO o no invertir por pánico a perder. Si, en cambio,
Te entrenas en observar y soltar la emoción antes de actuar, empiezas a vislumbrar la realidad de forma más objetiva. Notas, por ejemplo, que el mercado no está dictaminando que perderás, sino que está mostrando movimientos que podrías interpretar de diversas maneras. Dejas de verte como la víctima de la situación y asumes el papel de agente activo. Esta posición de equilibrio te permite ver oportunidades donde antes solo veías riesgos, y viceversa. No por ello te lanzas alocadamente, sino que mezclas la conciencia interna con el análisis factual. Es un balance nuevo, donde tu mente se alía con tu intuición y tu lógica financiera. Pensemos en un caso más concreto. Imagina que descubres una oportunidad de invertir en acciones de una compañía emergente. Unos dicen que es muy arriesgado, otros aseguran que es la gran promesa del sector. Antes de decidir, podrías: 1. Reconocer tu estado emocional. ¿Sientes miedo, impaciencia, codicia o euforia? 2. Tomar una pausa consciente. Respira, localiza esa emoción en tu cuerpo y suéltala. 3. Analizar datos objetivos. Investiga información sobre la empresa, su trayectoria, sus balances y la opinión de expertos con criterio probado. 4. Integrar mente y emoción. Decide teniendo en cuenta tu intuición, pero contrastada con la realidad, sin que la ansiedad o la euforia sean tu guía única. Este sencillo protocolo reduce la probabilidad de cometer errores basados en la precipitación emocional. Con la práctica, se convierte en una rutina natural que aplicas a distintos tipos de decisiones, no solo financieras. La constancia y la paciencia resultan imprescindibles en este camino. Es imposible transformar nuestra relación con la mente o con las emociones de la noche a la mañana. Al inicio, puede que logres pocos momentos de claridad y te sientas tentado a volver a los patrones de siempre. Pero cada pequeño esfuerzo cuenta. Conforme avances, notarás que, donde antes surgía un bloqueo o un miedo insuperable, ahora encuentras un margen para la reflexión y la acción sensata. Comenzarás a sentirte protagonista de tu vida en lugar de estar a merced de la incertidumbre. La clave es no exigir resultados inmediatos, sino persistir en las prácticas de observación, liberación emocional y revisión de datos. Con el tiempo, las voces internas se moderan, y tu mente recupera un equilibrio que te impulsa a encontrar salidas creativas donde antes solo veías muros. Una herramienta complementaria al entrenamiento de la metacognición es la creación de tu propio manual de conciencia diario. Consiste en un registro, sea en papel o digital, donde plasmas. 1. Objetivo principal. Define con claridad qué aspecto de tu relación con el dinero, o con tus emociones, deseas cambiar. 2. Ejercicio de conciencia diario. Señala en qué momento del día meditarás, o simplemente te sentarás unos minutos a observar tus pensamientos. Aunque sean 3 minutos, anótalo. 3. Observaciones personales. Apunta cómo te sentiste al hacer estos ejercicios y si notaste algún cambio en tu estado de ánimo o en tu forma de decidir. El simple acto de anotar te obliga a reflexionar y consolida el hábito. Con el tiempo, revisas tus notas y adviertes la evolución de tu proceso interno, así como los retos que se repiten y que quizá requieren mayor atención. Además de las prácticas de conciencia, existen otras estrategias que pueden serte útiles. 1. Meditación guiada. Existen muchos recursos en línea que ofrecen meditaciones cortas centradas en la respiración, ideales para quienes inician y necesitan una guía paso a paso. 2. Mindfulness en acción. Prueba aplicar la atención plena mientras realizas tareas cotidianas, como limpiar, cocinar o caminar. Observa cada detalle y sensación, evitando distracciones y juicios. 3. Visualización creativa. Dedica las primeras horas de la mañana a imaginar cómo quieres sentirte y cuáles son tus objetivos para el día. Este ejercicio no es fantasioso, sino un modo de dirigir tu mente hacia lo positivo y lo posible. Cultivar estas herramientas aumenta el músculo de la atención consciente, facilitando la toma de decisiones en momentos de turbulencia o duda. Ahora retomemos los sesgos cognitivos con la óptica de la conciencia. 1. FOMO, miedo a quedarse fuera.
Cuando eres consciente de esa ansiedad por no perder una oportunidad, puedes contrastarla con datos reales y discernir si es un temor legítimo o un simple impulso irracional. 2. Aversión a la pérdida. Reconocer que tu mente prefiere no asumir una pequeña pérdida por miedo a confirmar un error. Al tomar distancia, ves que a veces soltar un mal activo o un proyecto sin futuro libera recursos y energía para mejores opciones. 3. Efecto halo. Ilusionarse con un solo atributo positivo de algo, una empresa con un producto innovador, por ejemplo, sin analizar el resto de condiciones. Gracias a la conciencia, cuestionas ese halo y profundizas en la evaluación antes de invertir. Cuando la conciencia interviene, estos sesgos pierden fuerza, abriendo paso a decisiones más equilibradas y profesionales. El autosabotaje es quizá uno de los mayores escollos en la búsqueda de la libertad financiera y el crecimiento personal. Se presenta como la voz interna que te repite, no podrás con esto, todos son mejores que tú o te falta talento. Identificarlo no significa condenarlo, sino verlo como un sistema de defensa anticuado que tal vez evitó algún peligro en el pasado, pero que ahora limita tus posibilidades. Para superarlo, puedes. 1. Detectar la frase exacta. Anótala con detalle. Nunca seré capaz de invertir bien o si invierto, perderé todo. 2. Personificarla. Imagina que esas palabras las dice un personaje externo. Dale un nombre, de modo que no se confunda con tu identidad. 3. Contrastar la realidad. ¿Hay datos que respalden esa declaración tan tajante? ¿Hay evidencia de que no es tan negativa como se pinta? 4. Ejecutar. Realiza una pequeña acción contraria a la voz interna para demostrarte que, con conciencia y preparación, sí eres capaz. Este proceso continuo diluye el poder del autosabotaje y abre puertas a tomar riesgos calculados, que son esenciales para crecer financiera y personalmente. Aun siendo un camino interior, compartir tus avances y hallazgos con otras personas puede potenciar tus logros y acelerar tu transformación. Cuando expresas en voz alta lo que sientes o piensas, ordenas tus ideas y recibes retroalimentación que puede ser de gran ayuda. En muchas formaciones se estimula la participación, ya sea por videollamadas o foros de discusión. Aprovecha ese entorno si lo tienes a la mano. Descubrirás que no estás solo en la lucha contra el miedo o en el deseo de prosperar económicamente. Al escuchar testimonios de compañeros, te sentirás más comprendido y, al mismo tiempo, es probable que tus experiencias les sirvan de inspiración. La confianza grupal, basada en la honestidad, crea redes de apoyo donde no solo compartes problemas, sino también soluciones. Además, observar otras miradas ayuda a cuestionar tus perspectivas y a nutrirte de enfoques diferentes. Podemos integrar todo lo visto en una tríada fundamental: mente, emociones y acción. 1. Mente. Ejercitada en la observación, reúne información con menor contaminación emocional. Reconoce sesgos y reacciona con más cautela. 2. Emociones. En lugar de ignorarlas o dejar que dirijan cada paso, las acoges como aliadas que te informan acerca de riesgos y oportunidades. Un miedo puede ser un aviso razonable, siempre que se analice conscientemente. 3. Acción. Cuando piensas con serenidad y gestionas los impulsos emocionales, tus acciones reflejan coherencia y dirección, maximizando tus chances de éxito en cada iniciativa financiera o de vida. Este triángulo refuerza una dinámica armoniosa. La mente analiza, la emoción complementa y la acción concreta el paso hacia la meta. Fluir con la realidad no significa rendirte o renunciar a tus planes. Significa sincronizarte con el momento presente. Aceptar lo que no puedes cambiar y obrar con determinación en lo que sí está bajo tu control. Es evitar desgastes inútiles peleando con circunstancias que solo te drenan energía. 1. Fluir. Implica comprender que, aunque no controlas todo, siempre decides tu respuesta. 2. Deslizarte. Al estilo de un surfista que aprovecha la fuerza de la ola, usas la situación para avanzar, en lugar de oponerte ciegamente a ella. 3. Asumir responsabilidad. No es resignación. Más bien, reconoces tu poder de elección ante cada reto.
En el terreno financiero, aceptar que el mercado suba o baje no significa cruzarte de brazos, sino estudiar cómo adaptarte a esos movimientos en vez de pelear sin sentido contra la realidad. Un ejemplo cotidiano es el cambio de empleo para buscar una mejor situación financiera. Tu mente puede decirte, ¿y si fracasas? ¿O es un salto demasiado grande? Si te identificas con esos temores, te quedarás en tu puesto actual aunque no te satisfaga. Si, en cambio, los observas desde la distancia, puedes preguntarte, ¿hay bases reales para creer que voy a fracasar? ¿Y qué plan de acción puedo trazar para minimizar los riesgos? Al disipar la emoción negativa, te das cuenta de que un cambio planificado tiene altas probabilidades de éxito o de, al menos, aportarte un aprendizaje valioso. Tal proceso te permite avanzar con pasos firmes. Dejas de darle credibilidad absoluta a los mensajes de tu voz interna y te das cuenta de que puedes elegir, diseñar y ejecutar estrategias a tu favor. La resiliencia y la adaptabilidad son características cruciales de quienes mantienen una relación sana con la vida y el dinero. Incluso si alcanzas cierta estabilidad económica, las circunstancias globales, las tendencias laborales o las propias necesidades personales pueden cambiar de pronto. 1. Aceptar la incertidumbre. Entender que el futuro no está garantizado reduce la angustia y te motiva a preparar planes alternativos. 2. Mantener la curiosidad. Preguntarte, ¿qué puedo aprender de esta crisis o cambio repentino? Transforma la adversidad en una fuente de conocimiento. 3. Refinar tu misión. Cada obstáculo es una ocasión para revisar tu propósito y afilar tus objetivos, en lugar de verlos tambalearse sin dirección. Esta actitud flexible te coloca en un lugar de ventaja, pues no evitas el cambio, sino que lo enfrentas con inteligencia y coraje. Nos acercamos al final de esta sesión larga y, ojalá, esclarecedora. Es normal que en este trayecto hayas encontrado ideas que te entusiasman y otras que te hacen dudar. El cambio real no es lineal ni uniforme y, de hecho, encontraremos altibajos en el proceso. Resulta esencial que te lleves esta reflexión. Para reprogramar la relación con el dinero, primero hemos de reprogramar la relación que tenemos con nuestros pensamientos y emociones. Volverte consciente de tus creencias, notar cuando te saboteas y practicar la liberación emocional son escalones que te dirigen a la prosperidad. Cuando alcanzas un estado de metacognición, dejas de ser la persona atrapada en viejos hábitos y te conviertes en un observador con un poder de respuesta mucho más amplio. Eso te ayuda a construir vínculos más armónicos, a vivir con un sentido renovado y a multiplicar tus posibilidades financieras y profesionales. Para cerrar, te proponemos algunas acciones concretas que pueden prolongar y afianzar esta transformación. 1. Practica a diario. Dedica unos minutos cada día a meditar o a simplemente sentarte en silencio, prestando atención a tu respiración y a tus pensamientos. Conviértelo en parte de tu rutina, como cepillarte los dientes. 2. Deja ir emociones estancadas. Si detectas que un problema te inquieta, siéntate a observar la emoción en el cuerpo, respira y suéltala. Esto previene reacciones impulsivas. 3. Lleva conciencia a tus finanzas. Cada vez que compres algo, ahorres o decidas invertir, pregúntate de qué emoción surge. ¿Miedo? ¿Deseo de aprobación? ¿Esperanza realista? 4. Comparte tu proceso. Si cuentas con foros o grupos de formación, participa activamente. Narra tus dudas y logros. Escuchar las historias de los demás enriquece tu perspectiva. 5. Confía en tu evolución. Aunque no veas cambios inmediatos, la constancia forja transformaciones profundas. Tu mente y tus emociones empezarán a alinearse, y tu relación con el dinero y la vida se renovará. Con esto finaliza la sesión en la que hemos explorado a fondo la relevancia de la conciencia, la metacognición y la gestión emocional como vías para reconfigurar tu relación con el dinero. Esperamos que estas reflexiones te sirvan como guía, fuente de inspiración y, sobre todo, motor para tomar las riendas de tu vida con mayor fuerza y libertad. Felicidades por llegar hasta aquí y dar un paso más hacia tu crecimiento personal y financiero. El camino sigue, y cada pequeño logro marca la senda de una transformación mucho más amplia,
profunda y viral en tu realidad cotidiana. Que tu nuevo nivel de conciencia impulse decisiones acertadas y te permita construir la vida que anhelas.